Dios le bendiga a mis amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a este domingo hermoso, un domingo de gloria, un domingo de restauración, un domingo para adorar a nuestro Dios. Hoy en la reflexión dominical tengo una corta reflexión, la cual se encuentra en el libro de Filipenses. Busquen su Biblia. En el libro de Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. No sé si usted alguna vez le ha dado la importancia a la salvación que Dios le ha dado. Y Pablo, por medio de esta enseñanza en el día de hoy, nos va a enseñar a cómo darle la importancia que nuestra salvación tiene. Porque nuestra salvación es importante, primeramente para Dios, y también debe de ser importante para nosotros, porque nuestra salvación tiene como consecuencia, como resultado, heredar el reino de los cielos. Vamos a leer el texto. La Biblia lo titula Luminares en el mundo. Luminares en el mundo porque somos luz. Fíjate que Jesús no dijo que nosotros podríamos ser luz, o tal vez fuésemos luz. Jesucristo declaró que somos luz del mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué nos transmite Pablo por esta primera parte de este verso? Pablo está diciéndole a la congregación de Filipo y reconociendo que tanto delante de él como en ausencia de él, esta congregación ha sido obediente a toda la carta, los mandamientos, los consejos que Dios le ha dado por medio de Pablo. Y esto lo que nos está enseñando a nosotros, amados, es que de igual manera Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Obediente en fe en su palabra. Es decir, que nosotros seamos cristianos, seamos discípulos siempre. Porque hay muchos hermanos que desafortunadamente necesitan de la presencia de alguien físico, de un ser humano, de un líder, de un pastor, para ellos poder cómo actuar. Y la carta de Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros no necesitamos, por lo menos, de alguien físico para que reconozcamos la salvación que Dios nos ha dado y para que seamos obedientes. Dice la segunda parte: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué Pablo nos está diciendo acá? Ahorita le dije que no sé si usted ha considerado su salvación importante en la vida. Pablo nos dice que nuestra salvación es tan importante y que debemos de cuidarla hasta tal punto que debemos de sentir temor y temblor. Es decir, que nosotros le demos la importancia que nuestra salvación tiene. Nuestra salvación no es cualquier cosa, amados. Nuestra salvación vale mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. Nuestra salvación de la ira de Dios costó la ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo en lugar de nosotros. Jesús nos sustituyó en esa ira. Y si usted no sabe lo que es la ira de Dios, quédese aquí en la tierra, desobedezca para que usted pueda aprender lo que es la ira de Dios. Nuestro Salvador Jesús tuvo que experimentar esa furia, esa ira de Dios en la cruz del Calvario en sustitución de usted y mí. Es por esto que nosotros debemos darle la importancia que la salvación tiene. Porque Dios ese es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esa salvación no nace de nosotros. Esa salvación es un producto de nuestra fe. Y es Dios quien la produce en nosotros. Nos produce el hacerlo como el hacer. Es decir,
que todo proviene del Padre de las luces y viene por medio de Jesucristo. Él es el que pone en nosotros ese querer, el querer servir, el querer mantener esta salvación y el cómo hacerlo también. Porque dice la Biblia que Dios preparó obras de justicia de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras de justicia. Y dice que lo hace por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Fíjate, dice Pablo aquí, ya que nosotros tenemos una buena conciencia en cuanto a nuestra salvación, que debemos de cuidarla, de protegerla, porque cualquier cosa que pueda afectar nuestra salvación, tenemos un problema. Ahora Pablo nos va a dar cómo en estos textos, entre los muchos otros textos que tienen las otras cartas, cómo nosotros podemos mantener nuestra salvación. Dice, haced todo sin murmuraciones, sin contienda. Cuando Pablo dice esto, lo que quiere decir es que nosotros, en nuestra forma, en nuestra manera de vivir, todo lo que nosotros hacemos, dice Pablo en otro texto que todo lo que nosotros digamos de palabra o de hecho debemos de hacerlo para la gloria del Señor. Y es lo que nos está diciendo por esta carta algo parecido. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en amor y en obediencia y en fe. Olvidemos las murmuraciones, olvidemos las contiendas, porque nosotros somos hijos de Dios. No somos hijos de murmurar ni de contiender. El mundo es el que murmura, es el que contiende, es el que pelea, es el que busca problemas. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de vivir en este planeta, en la tierra, mientras estamos en el reino espiritual de Cristo. Nosotros somos diferentes. Dios nos sacó del mundo y nos trasladó al reino de su Hijo amado, jóvenes. Y nosotros debemos de vivir conforme a ese reino del Hijo amado. Mira lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Así que hagamos todo en amor, en obediencia al Padre, como si fuera para nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles. Y cuando hablamos de aquí de irreprensibles, estamos hablando de una persona que no se le ve ninguna tacha. Ok. Una persona irreprensible es aquella persona que anda en perfección. Una persona que camina o vive su vida rectamente, que no viola ninguna de las normas, ninguna de las leyes establecidas por los gobiernos. Una persona que procura hallarse sin reprensión. Es decir, que este testimonio de nosotros en el mundo es en una manera de perfección para que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo y el mundo no tenga nada de qué señalarnos ni de apuntarnos como que nosotros somos esto, aquello u lo otro. Somos hijos de Dios, amados, y que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y cuando hablamos de una sencillez, estamos hablando de gente que no dan problemas, gente de una sola pieza, que no está compuesto de varias piezas. Son gente que se dejan llevar, que obedecen, que son sencillos en una manera no complicada, simplemente sencillos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta expresión que Pablo nos dice aquí, sin mancha, voy a poner un ejemplo. Nosotros, en el reino de Cristo, estamos vestidos de blanco. Estamos usando vestiduras blancas. Y como usted sabrá, la vestidura blanca, cualquier cosita que le pase por el lado, cualquier salpique, cualquier polvo, cualquier lo que sea, su vestidura la va a absorber.
Es por esto que Pablo nos dice que vivamos sin mancha. Sin mancha es que andemos irreprensibles, que nuestra vestidura blanca tenemos que procurar por los medios que nosotros tengamos de mantenerlas en blanco. No quiere decir que nosotros no vayamos a fallarle a Dios, pero que si nosotros le fallamos a Dios, Juan dice que tenemos abogado en el cielo. Estamos hablando de Jesucristo hombre. Y ese abogado nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Es nuestro deber, cuando nosotros veamos ciertas manchitas en nuestra vestimenta, ir delante de Dios, pedirle perdón y zambullirnos en la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En medio de una generación maligna y perversa. Una generación maligna y perversa. Una generación que todo en este tiempo gira alrededor de la perversidad sexual, de la inmoralidad sexual. Todo lo que es corrupción, asesinatos, bueno, como lo dice acá, perversidades en todo el sentido de su palabra. Una generación maligna, una generación malvada, una generación que no tiene amor, una generación que no tiene sensitividad por el ser humano, una persona que ha perdido todo sentido de sensibilidad por el ser humano. Estamos hablando de una sociedad donde usted puede ver a una persona que se esté muriendo en el piso, usted le pasa por el lado y voltea la cara. Hasta ese punto hemos llegado. Una sociedad injusta, donde la injusticia impera, donde la injusticia ahora mismo reina. Principalmente cuando yo veo esas cosas en la República Dominicana, que es mi nacionalidad, cada vez que yo veo esas injusticias, yo de verdad digo, Señor, ten misericordia, porque hay una injusticia a un nivel extraordinario. Y nosotros estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, amados. Nosotros, en medio de esta generación maligna y perversa, tenemos que ser irreprensibles, vivir como luminares en el mundo. Y dice, en esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Pablo trae esto de resplandecer como luminares, conforme a lo que Cristo nos declaró en su evangelio, de que somos luz. Una luz alumbra en la oscuridad. Y nosotros, en medio de esta sociedad maligna y perversa, debemos de alumbrar, resplandecer como una luz, como un faro en la oscuridad. Porque este mundo vive en el mundo de tinieblas, vive en un mundo de oscuridad. Totalmente. El mundo está ciego, amados. Y nosotros tenemos que caminar para que seamos resplandor, para que alumbremos a todas esas almas que viven en oscuridad y ellos puedan ver en nosotros el carácter, la imagen, la voluntad, el propósito, el plan de Dios para con ellos. Porque nosotros somos de bendición al mundo. La iglesia es el cumplimiento de la simiente prometida a Abraham, que es Cristo. Nosotros somos ese resultado. Nosotros somos ahora mismo de bendición para el mundo. Es nuestra responsabilidad anunciar el evangelio al mundo. Es nuestra responsabilidad ser luz para que el mundo, por medio de nosotros, pueda llegar a Cristo. Amén. Así que, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, óyeme esto, cuando dice aquí asidos de la palabra de vida, lo que quiere decir esta es la palabra de vida. Que nos agarremos, que vivamos por ella, que pensemos por ella, que tomemos decisiones por ella, que andemos, que actuemos. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debe ser hecho conforme a esta palabra de vida, porque esta es la palabra de vida. Jesús dijo que escudriñásemos las Escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Fuera de esta palabra, amados, no hay vida. Es el único camino, la verdad y la vida. Se encuentra aquí. Esta es palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Así que cuando nosotros nos mantenemos asidos a esa palabra, es que nosotros podemos caminar en fe, podemos caminar en obediencia, sometidos a la voluntad de Dios.
Es de la única manera que nosotros podemos resistir, es de la única manera que nosotros podemos perseverar en este camino que es difícil. Un camino difícil, no es un camino color de rosa, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones correctas y andar conforme a lo que la Biblia establece. Yo sé que muchas de nuestras congregaciones no nos enseñan esto. Hay muchas predicaciones que son de emociones por ahí. Sí, hace esto, esto, aquello, pero no les enseñamos a los miembros de la iglesia, a la congregación, cómo es que se hacen las cosas. La palabra de Dios es clara. Pablo aquí nos está dando las especificaciones que nosotros necesitamos para poder andar en victoria, para poder ser ejemplo, para poder vivir en una manera irreprensibles y sencillos hijos de Dios. En este texto nada más, porque cuando vamos a todas las cartas de Pablo tendríamos que estar aquí día, noche, estudiando la palabra del Señor. Así que ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Pablo dice aquí que él se va a gloriar en ese día cuando Cristo venga. Pero para nosotros, lo que Pablo nos está tratando de enseñarnos es que todo eso, toda esa vida irreprensible, toda esa vida de abstinencia de este mundo, toda esa vida de santidad, de apartado del pecado, toda esa vida de sometimiento al Espíritu Santo, toda esa vida de fe, de obediencia, no estamos trabajando en vano. Pablo dice que no es en vano todo esto que nosotros estamos haciendo, mi hermano. Hay recompensa, hay un reino eterno. Cuando nosotros nos encontremos todos en las nubes, en el aire, cuando Cristo sea glorificado en nosotros, es ahí donde nosotros vamos a entender cuál es la voluntad, el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que ni en vano hemos trabajado. Nosotros no estamos trabajando en vano. Cada vez que nosotros salimos a predicar, a enseñar esta verdad, esta palabra del Señor, no estamos haciéndolo en vano. Cristo tiene paga por eso. Y la paga no es cualquier paga. Estamos hablando del reino. Y si usted no tiene idea de lo que es el reino, amados, usted no tiene idea de lo que es el reino. Las enseñanzas que tiene nuestra congregación acerca del reino no son nada comparadas con lo que es en realidad el reino. Pablo dijo que Dios le mostró cosas que ojos nunca vio, que no ha subido a corazón de hombre. Y es lo que nosotros estamos viendo en nuestra vida en el reino espiritual. Y cuando lleguemos a ese reino eterno, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese reino eterno, la transformación de una tierra nueva y un cielo nuevo, ustedes no tienen ni siquiera la mínima idea de lo que es ese reino, ni sobre lo que nos dice Daniel 7, 26, 27, que Cristo, que Dios Padre le va a quitar el reino. ¿A quién? Al hombre, a los pecadores, a Satanás, a la bestia, al anticristo, y nos los va a entregar, nos lo va a entregar a nosotros, a los santos del Altísimo. ¿Para qué? Para que ellos nos sirvan y nos obedezcan. Es decir, que mientras nosotros ahora le estamos sirviendo a esos grandes hombres, a esos que nos oprimen, que nos aplastan, que nos humillan, que nos someten, el momento cuando Cristo venga, se va a virar la torta. Ya nosotros no le vamos a servir a ellos, ellos nos van a servir a nosotros. Búsquelo en la Biblia, no se deje engañar, búsquelo, porque la Biblia es clara, bien específica, y Pablo habla de todo eso. Los profetas hablan de todo eso. Lo que pasa es que si nosotros seguimos escuchando y no estamos confirmando como la gente de Berea, en la Biblia, en la palabra del Señor, estamos siendo manipulados y estamos siendo engañados, amados. Vamos a empezar a escudriñar las Escrituras. Y dice Pablo, y terminando, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, es decir, que aunque él tenga que ser
Y tú sabes que esto del derrame de la libación está hablando de un rito religioso donde se echaba pues el vino y esas cosas sobre el altar del sacrificio, y era como en una manera para agradar a Dios, ¿verdad? Y dice que aunque eso pase con él y por el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Es decir, que eso que él está haciendo es de gozo para él. Gozo para quien, para Pablo, y también les dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, porque nuestro trabajo no es en vano, amados. Somos luz en el mundo y debemos de vivir como luz, debemos de actuar como luminares en el mundo, debemos de ser gentes que lleven a las almas que están en oscuridad, llevarlas con nuestra luz al puerto seguro. Ese es el mensaje que Cristo nos envió a decir o a predicar, el evangelio del reino. Nosotros tenemos que hablarle del reino, tenemos que hablarle del carácter de ese reino, tenemos que hablarle del arrepentimiento, tenemos que hablar del nuevo nacimiento, tenemos que hablar del bautismo. Sí, la sanidad, todo eso es bueno, todo eso es bueno, pero hay unos puntos importantes que se están descuidando, y entre esos puntos están lo que es el arrepentimiento. Muchas iglesias no predican el arrepentimiento. El reino de los cielos no se predica. No se predica cómo alcanzamos el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque nuestras iglesias, nuestras congregaciones se han dedicado simplemente a preparar gentes para mandarlas para el cielo. La Biblia no nos enseña eso, amados. Jesucristo dijo, id y predicad este evangelio, el evangelio del reino. Dice la Biblia que Jesucristo en toda su trayectoria siempre estaba predicando el evangelio del reino y hablándoles de las cosas del reino, cómo debemos de prepararnos para el reino. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de preparación, porque estamos en el reino espiritual de Cristo. En el sentido espiritual, el reino está aquí en la tierra. Estamos practicando. ¿Para qué? Para que cuando venga el reino eterno, el reino real, que cuando lo traiga Jesucristo, ya nosotros estemos preparados y lo que nos falte sea simplemente la perfección de Cristo. Pero si usted se mantiene en el reino de las tinieblas, se mantiene un pie aquí, un pie allá, amados, usted no se vista que no va. Lamento, ¿verdad?, tener que decirle esto, pero la reflexión de hoy domingo es para que entendamos el cuidado, la importancia que nosotros tenemos que darle a lo que es la salvación, nuestra salvación, su salvación. Esa salvación no se negocia con nadie. Todo lo que nosotros dejemos aquí en la tierra, es decir, todo lo que nosotros nos abstenemos del deleite, de los disfrutes, de esto, de aquello, del cine, de la televisión, de las redes sociales, de los juegos, de todo eso, nosotros nos hemos abstenido de eso. Digo, si usted se ha abstenido de eso, porque si usted sigue participando de todas las tradiciones del mundo, usted no está en el reino de luz. Lamento decirle eso, usted todavía vive en el reino de oscuridad. Ahora, a los que hemos sacrificado todos esos placeres, los hemos crucificado, nuestros deseos y pasiones de la carne, las hemos crucificado. Nosotros somos los que estamos ahora mismo preparándonos para alcanzar ese reino eterno que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Bueno, espero que en esta hermosa mañana del domingo este mensaje le llegue al corazón de cada uno de ustedes y puedan entender la importancia que tiene la salvación, la importancia que nosotros debemos de darle y cómo debemos de vivir para preservar esa salvación, y que también seamos luz en este mundo para que por medio de nosotros las personas vengan al conocimiento del Evangelio. Así que hasta aquí será mi parte en este domingo extraordinario. Disfruten de su clase bíblica. Los amo en el amor de Jesucristo. See you, goodbye, so long, hasta la vista, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Víctor Cáceres desde Puerto Rico para todo el mundo. Dios le bendiga a todos.